Ni yo teniendo ese apellido, hermano, me atrevería a repetir esta historia, porque a través de la criminalidad no se accede al éxito. Han instaurado casi como una verdad absoluta que tu padre compró la Copa Libertadores para Atlético Nacional. Más bien, si nosotros las barras hubiéramos existido en el furor de tu padre, ¿cómo crees que se hubiera comportado él con las barras? Digamos que yo como ser humano quisiera poder desescalar la rivalidad contra América, contra Millonarios. Yo lo quiero. Se puede, hermano. Es muy difícil. Si se pudo desescalar, hermano, en la violencia que nosotros vivimos, donde hubo muertos por doquier. Tengo un muchacho que se tatuó la cara de mi papá gigantesca, soy amigo de sus hijos. Hoy en día hemos hecho la paz y la reconciliación con todos los hijos del cartel de Cali y he hablado con ellos. Entonces fuiste a la Copa Libertadores del 89. Sí, yo viajé acá con 2 buses de es que cuando iba a ver al Medellín iba con la cara pintada. Nunca fui al estadio mi papá en la clandestinidad. Correcto. Y te voy a decir algo, nunca fui al palco, siempre fui a la popular. Pues mi papá le hinchaba al Medellín y yo al Nacional. Aunque Netflix jura pues que mi papá es hincha del Nacional. ¿Y de qué magnitud de profundidad fue la intervención o la llegada de los tentáculos del narcotráfico al fútbol colombiano? ¿Qué tan tonto es la problemática y la guerra de las barras versus lo que vos viviste, que es igual de tonto, pero 100.000 veces más grave y más peligroso? ¿De cuál equipo ha sido más cercano vos en Argentina? Yo soy Cuervo, yo soy del San Lorenzo. Sí, yo soy. México está viviendo, hay una cantidad de carteles, hermano. Hey, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, hoy estamos por acá nuevamente en mi video podcast, acá en mi casa y en mi pequeño museo. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es de mucho interés para la hinchada de Atlético Nacional y bueno, en general para el mundo futbolero colombiano. Y para hablar de este tema tengo como invitado a una persona que conocí hace algunos años en mi intento de llevar personajes al interior de la barra donde pudiéramos tocar el tema de la violencia, de prevenirla, y de intentar por todas las formas de llegar a sensibilizar al respecto de lo tonto, lo estúpido, lo innecesario que es establecer una guerra, sea cual sea, los motivos que sean, precisamente porque con quien estoy hoy le tocó vivir una de las guerras más cruentas, diría yo, en la historia reciente de nuestra ciudad, de nuestro país, diría yo que de la humanidad, en carne propia. Entonces, para hablarles de este tema, yo estoy acá en mi casa con Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín, quien es un buen amigo mío hace mucho tiempo. No creo que tenga que explicarles quién es él. Entonces, sin hacerlo, le voy a dar la bienvenida a mi amigo Sebastián, con quien hace algún tiempo tengo una buena amistad, precisamente porque, como les cuento, teníamos y tenemos la idea de poder sensibilizar en el mundo de las barras lo inútil que es establecer una guerra, sea cual sea el motivo. Sebas, ¿cómo estás, hermano? Bien, Pipe, vos qué, hermano, qué gusto estar por aquí. Gracias, hermano. Que no conozco el museo, pero hasta que llegó el momento. Hermano, bienvenido. Mucha historia aquí. Mucha historia de la cual también tenés mucho que contarnos porque la viviste, entonces también muy contento que estés acá. Un poquito. Sebas, hermano, ¿qué andas haciendo en la actualidad? Creo que la gente sabe que vivís en Argentina y que estás en temas de conferencia o de pedagogía respecto precisamente a no replicar la historia de tu padre. Sí, hermano. ¿Cómo es el tema actualmente? Mira, yo pues hace muchos años que me dedico básicamente a dar mi testimonio, a compartirlo con los jóvenes, a invitarlos a no repetir la historia de mi papá, a que entiendan que esta es una historia que la vivimos todos, la sufrimos, hoy la seguimos viviendo, la llevamos en la memoria, en el recuerdo, en la sangre, en tantos lugares, y mostrarles a ellos que a través de la criminalidad no se accede al éxito, que es a través del estudio, del esfuerzo, de, digamos, la posibilidad que tú tienes de seguir adelante, pero esforzándote, no a través de querer lograr algo de manera rápida a través de la criminalidad. Entonces, me dedico a eso, también me dedico a desarrollar tecnologías de la realidad virtual para la prevención del delito,
hemos estado innovando justamente porque hemos querido encontrar maneras diferentes de tocarle el corazón a los jóvenes, que a veces es tan difícil llegarles o con tus historias o con formarlos en valores humanos, ayudarlos a que tomen mejores decisiones y a que vean sus consecuencias, ¿no? Porque a veces pensamos, no, a mí no me va a pasar, a mí eso no me va a pasar, yo soy más inteligente. Y el escenario de lo que me acabas de contar tiene como epicentro, por así decirlo, más predominantemente México, ¿cierto? Que, para acabar de ajustar, es un país muy parecido a nosotros, sobre todo en la historia de criminalidad, de narcotráfico, de mafias. Sí, y precisamente es por eso que ya estás ahí. De hecho, yo trabajo mucho en México en virtud de esa gran violencia que está viviendo. México está viviendo, hay una, de alguna manera, una cantidad de carteles, hermano, que nosotros nunca en este país hemos ni siquiera escuchado tantos nombres de tantas organizaciones criminales en pugna, ¿no? O sea, Tijuana, por ejemplo, es una ciudad que tiene no menos de 7 carteles disputándose ese territorio. Imagínate la violencia. Aquí habían 2 o 3 en esa época, ¿no? Entonces era muy diferente si tú miras ese contexto a lo que es hoy. Y México me ha dado a mí la oportunidad, entienden que mi testimonio frente a los jóvenes pues sí tiene un efecto muy poderoso, positivo, porque obviamente se sienten tentados, atraídos por esta historia, por este apellido, pero ahí es donde yo aprovecho y les digo, jóvenes, ni yo teniendo ese apellido, hermano, me atrevería a repetir esta historia porque no voy a tener éxito, porque el camino de la criminalidad destruyó a mi padre y a todos los que lo quisieron seguir, sin excepciones. Entonces, yo elegí un camino muy distinto, por eso soy arquitecto, diseñador industrial, escritor, conferencista, productor audiovisual, hago 1000 cosas. No me gusta quedarme encasillado en una sola actividad como habrás visto. Siempre estoy buscando cosas nuevas. No me gusta quedarme en mi zona de confort, sino siempre buscar cosas diferentes para hacer, pero positivas. No lucrando con la historia para, digamos, de refregarle en el rostro a las víctimas ese dolor, no, al contrario, siempre me he buscado a través del perdón y de la reconciliación y del respeto por ellos, ¿no? Sebas, ¿por qué crees que esa oportunidad que te ha dado México no te la dio Colombia? Hermano, mira, yo entiendo y muy desde cerca, ¿no? El tema de que a veces algunas autoridades les cuesta distinguir al individuo, ¿no? Diferenciar a tu padre de vos. Yo puedo tener la misma papada que mi papá, ¿me entiendes? Y esa no la puedo negar. Pero sí aprendí muy claramente que él me mostró a mí ese camino que yo no tenía que recorrer. Y me dediqué a todo lo contrario, hermano. O sea, yo con el triste conocimiento que me quedó de esa historia, que yo lo hubiera podido emplear para cosas muy, muy tristes y muy malas, empecé más bien a decir, bueno, yo heredé un montón de situaciones difíciles, también de poder, que se estaba esperando si lo tomaba, si no lo tomaba, si lo abandonaba, si qué hacía. Me amenazaron porque no tomé ese poder, o sea, me han amenazado hasta por no ser Pablo, ¿no? Y sin embargo, elegí un camino de la educación, del esfuerzo, de la transformación personal, de la reconciliación con las víctimas de mi padre. Me he acercado a más de 150 familias, víctimas directas de su violencia, y no tengo una sola historia para contarte de una familia que de pronto me haya dicho, no, yo no quiero hablar contigo, o de este tema está cerrado, pues, ¿me entiendes? Entonces eso me mantiene adelante buscando la paz y la reconciliación con todos. Sí, correcto. Acá digamos, Sebas, que como mi papel no es de periodista porque no lo soy, estudié psicología, soy rockero, soy barrista, soy ser humano, entonces acá digamos que no me voy a autorreprochar el juzgar o no juzgar, de hecho no lo haré, pero como no soy periodista, sí me voy a dar el lujo de poderte decir como ser humano que celebro y felicito pues que tu camino sea intentar que la gente no replique la historia de tu papá con las connotaciones que hay, y por eso debo decirte pues que me enorgullece poder tener tu cercanía y tu amistad, hermano. Gracias, hermano. Digamos que como la gente sabe que lo mío, una gran parte de mi vida es el fútbol, quiero que sepas entonces que este diálogo me gustaría enfocarlo precisamente pues bajo la temática futbolera y barrista, pero pues previamente quería era que nos contaras tu actualidad, porque hay gente que tal vez no lo sepa y que crea que por una herencia de sangre pudieras estar en el mismo camino pues de tu padre, que ya sabemos de sobra pues que no es así.
Sebas, ¿cómo fue tu relación con el fútbol toda la vida? Sabemos que tu papá fue futbolero, ahorita hablaremos de él y su relación, pero efectivamente creciste viendo fútbol, jugando fútbol, siendo cercano al fútbol. Yo creo que la gente tiene una sospecha o una idea de quién era hincha tu papá. Ahorita nos contarás de quién sos hincha vos y cómo lo vivías en tu infancia y adolescencia. Pues hermano, a hincha del verde pues, a muerte. La verdad es que, ¿por qué me hice hincha y qué me hizo hincha a mí del verde? Vos sabes que yo no sé si por el placer de oponérmele a mi papá y por joderle la vida nomás, porque era muy hincha del Medellín. Entonces, no, yo me voy a ser hincha del Nacional. Y dentro de ese ambiente que había también muchos hombres permanentemente, pues los guardaespaldas, los bandidos, todo el mundo, era el tema de la discusión del fútbol, el uno era de un equipo y del otro, ¿no? Y había uno muy amigo mío, pues que en ese momento, que era Pinina, que era súper hincha del Nacional, y él me metió Nacional hasta por, mejor dicho, hasta por los oídos, porque te decía que él tenía un cassette del pregón del Nacional, con la misma canción grabada por lado y lado, entonces él lo ponía en el carro, te subías en el carro con él y vos no escuchabas sino esa canción, entonces todavía me retumba El pregón verde. pregón y en esa fue que hasta nos fuimos a ver la Copa Libertadores y tal. Entonces yo empecé en el fútbol un poco porque pues los días de los clásicos o los domingos que había partido, pues mi papá le hinchaba al Medellín y yo al Nacional, aunque Netflix jura pues que mi papá es hincha del Nacional. Qué pena desilusionarlos, pero yo sí lo vi hinchar al viejo por el DIM a lo loco y siempre fue hincha del DIM. Bueno, Pero fue un tipo que era un fan más, ¿no? Era un espectador y hasta ahí operaba en el tema del fútbol, pues, en ese momento. bueno, entonces, a ver, como también es mi intención poder desmitificar ciertas cosas acá, pues con nada más y nada menos que el hijo de una persona que fue trascendental, lastimosamente para mal en nuestra sociedad y de alguna manera también en el fútbol colombiano. Entonces hay una cosa que hay que dejar clara y es Pablo Emilio Escobar Gaviria, hincha del Medellín. Hincha del Medellín a muerte, como, o sea, nunca tuvo dudas de él siempre fue su amor por el Medellín. De hecho, en medio de la mitología o de la cinematografía o de la fantasía que en muchos libros hay, recuerdo que por ahí citaban una supuesta frase de él, que él decía ahí supuestamente medio molestando, y es: del DIM somos hinchas los bandidos y los del pueblo, y de Nacional son hinchas los niños ricos. Supuestamente dicen en los libros que tu papá decía eso. No. Entonces, digamos que si él decía eso, pues efectivamente él, que era el rey de los bandidos, era hincha del Medellín, y más o menos refiriéndose a vos, que eras un niño rico, pues de Nacional, desde la lógica pues Entonces, de pues, él. como niño rico, de pronto para esa época ya no. Para esa época Ya me no. refiero, claro que sí. Sí, pero no, mira, es que le achacan tantas frases a mi Sí, papá, que hermano. es imposible haberse Mira, escuchado. increíble. Mira, yo he llegado a conferencias, he dado conferencias en 49 países. Y he llegado a lugares que no te los imaginas. Estaba en Kuwait, en Nepal, en la India, en 3 ciudades, ¿no? Y entonces llego y la gente piensa que yo voy a llegar a dar una charla en la que yo hago una oda a mi padre, ¿no? Entonces preparan la decoración del lugar, Pistolas, pistola, le ponen cocaína. harina como si fuera cocaína, billetes tirados por ahí, fotos de la hacienda Nápoles, todas esas cosas. Entonces piensan que esa es, cuando yo les cuento la historia, dicen: uy, hermano, qué vergüenza esta decoración que hicimos. Es tu fiesta, hermano, nada más, qué bueno que me llamaste para que aprendas que no va por ahí. O sea, esto no es una historia para la chacota, ni para la burla, Y no ni se para la decepcionan. fiesta. No se decepcionan. Lo toman bien. Se sienten avergonzados porque me recibieron como Sí, de una correcto. manera que después entienden que no es la manera de celebrar esto, ¿no? Aquí es que no es para celebrarlo, es para reflexionar, es para aprender, es para no repetir. Entonces, te encuentras con personas y gente que le pone a los eventos a los que yo llego cuadros y fotos de mi papá con frases que él jamás dijo. Sí, correcto. Y eso Sí. está lleno, internet está lleno de eso. Bueno, plata y plomo y bueno. Bueno, esa es la de plata y plomo, es la única. Es la única que sí. Exacto, plata o plomo. Ajá. Es la única que sí, pues yo se la escuché a él y es así. Pero te diría que es de las pocas, ¿no? Incluso yo tengo por ahí, guardo un meme de mi papá. No sé quién me lo mandó por ahí, un amigo, me parece está muy gracioso, porque dicen: dejen de estar sacando imágenes mías con frases que yo no he dicho, yo fui narco, no filósofo. Correcto, sí, entiendo. Bien, Sebas, listo. Entonces, dejando claro
cosa que tampoco importa pues si no es algo trascendental, pero simplemente dejando claro pues que tu padre era hincha del Medellín y vos de Nacional, entonces creciste en un ambiente en el que muchos de sus guardaespaldas y muchos de estos bandidos tenían como temática el fútbol. Claro. Entonces eran seguidores de los equipos y entonces efectivamente iban al estadio normalmente. Y me llevaban. Yo aprendí a ir al estadio porque los bandidos me llamaban, vení, vení, vamos. Yo crecí rodeado de bandidos. Yo no tenía amigos. Mis amigos eran los bandidos. Ese era mi entorno natural, mi entorno inmediato. Entonces ahí crecí, ¿no? Y ahí es que me fui yendo a los partidos de fútbol. Y te voy a decir algo, nunca fui al palco. Siempre fui a la Popular. No conozco esa zona del estadio. Y aprendí lo delicioso que se pasa, el ambiente tan bacano, o sea, me pasaron 1000 historias ahí, pero yo siempre fui a la Popular, nunca fui a palco ni nada. La gente se extraña, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo, no, pues aquí es donde está el ambiente. Nada. ¿Y recordás cuál Popular era de pronto? ¿Sur, norte, ni idea? No me acuerdo, hermano, eso sí, no tengo ese detalle, pues sí me acuerdo que íbamos ahí, porque ahí les gustaba pues a estos muchachos, no, venga que ahí es donde está el ambiente, que vamos a ir allá, que pereza. Claro, claro. Bueno, y digamos que era una temporada en donde tanto ellos, más que vos, pues tenían algún reconocimiento clandestino y mediático, pero entonces no era una temporada donde los estuvieran buscando, donde existiese ya el cartel de los más buscados. No, sí, hermano, a ver, lo que pasa es que a veces habían como altos y bajos en esa vida, ¿no? Sí. De repente estaba, como se llamaba en ese momento, estaba muy caliente la cosa, entonces había muchos retenes o mucha seguridad o mucha presencia policial, y a veces no, entonces a veces se enfriaba y a veces es como que... Te cuento un ejemplo bien sencillo. La Hacienda Nápoles, no sé cuántas veces anunciaron, no sé cuántos presidentes que ya se le habían quitado a Escobar. Sí. Y que ahora sí, pues. Y terminaba la conferencia de prensa, se iban en el helicóptero y mismo mi papá volvía a entrar a la finca. Entonces, sí. Eran épocas así, ¿no? Donde sí había una clandestinidad, sí había muchas cosas, pero era como que se había cierto manejo, ¿no? Cierto manejo de la autoridad, había también mucho soborno a la autoridad, entonces había mucha información, entonces había mucha connivencia también. Sí, entonces en esa dinámica se facilitaba que ustedes fuesen al estadio a ver a Nacional, sobre todo pues porque era un espectáculo masivo y ustedes más o menos podían pasar desapercibidos un poco. Claro, pues. Imagínate todos con las caras pintadas. Ah, claro, esa es otra cosa que se le atribuye a tu papá cuando iba al estadio supuestamente, y es que cuando iba a ver al Medellín iba con la cara pintada. Nunca fue al estadio mi papá en la clandestinidad. Ah, correcto. Mi papá ese era otro mito. Tampoco era tan pendejo. Correcto. O sea, era un hombre de los más buscados del mundo, salir a dar papaya al estadio. Eso es un cuento. Bueno. Eso es un cuento. No, que él iba a fútbol, que lo vieron. No, esos son cuentos. Cuando lo mataron me dijeron que lo habían matado en el Obelisco. Yo que estaba pues haciendo compras, pues estaba comprándose unos tenis. Bueno, entonces digamos que en esa dinámica que me mencionas, que pudiste ir al estadio muchas veces, entonces fuiste a la Copa Libertadores del 89. Sí, yo viajé acá con 2 buses, salimos desde Medellín hasta Bogotá, nos fuimos en buses, 2 desde Manrique, Campo Valdés, todos llenos de bandidos, pues eran con los que me mantenía. Y fuimos a la Copa Libertadores, fue un tío mío y los que me cuidaban, y estaba Pinina, allá fuimos, pasamos por el lado de la Hacienda Nápoles, pues paramos ahí, yo para ir a saludar a mi papá y le digo, sigo para Bogotá, perdón que moví el micrófono, no sé si está bien, sigo para Bogotá, y paramos ahí a saludar en la Hacienda y seguimos en los buses para ver el partido, y ese mismo día nos devolvimos, pero las emociones, yo me acuerdo lo que sufrimos con los penales, Ana María. Bueno, ahorita hablamos de la Libertadores. Y también creo que me contaste en algún momento que fuiste al Mundial de Italia 90. También estuve por allá en Italia 90, sí. ¿Fuiste con algunos de estos muchachos? Fui con algunos de estos muchachos, ya no tantos, porque la cosa ya había empezado la guerra con el cartel de Cali, estaba muy complicado. Parte de haberme ido tenía que ver un poco con el miedo que mi papá tenía de que yo me quedara en la ciudad, de que pudiera ser víctima de algún secuestro o atentado, en virtud de que pues ya los enemigos habían entendido de que por más daño que le hicieras a mi papá o en sus estructuras en general, no le dolía nada. En cambio yo sí. Y por eso me convirtió a mí en su talón de Aquiles, ¿no? O sea, solo le dolía a su familia. Sí, la verdad es que sí, hermano. El resto de cosas que le tocaran no le afectaban. Bueno, ¿y al Mundial de Italia fuiste como un espectador común y corriente o tuviste la oportunidad de compartir con los jugadores? No, de pronto? Hermano, nada. Yo me tocó
Me tocó el gol de Rincón, fue de Alemania. Sí, claro, sí, sí, sí. Lloramos, hermano, de la alegría porque ya nos íbamos del mundial y nos Sí. acabó la fiesta y Rincón nos devolvió ahí la La esperanza. esperanza. Y yo nunca me relacioné con los jugadores en general porque primero teníamos que mantener esa discreción. Yo iba, aprovechábamos los partidos completamente diferentes. Yo por ahí tengo algunas fotos de aquella época en las que iba a los partidos del Mundial, ¿no? Y entonces yo iba con la cara completamente pintada con la bandera de Colombia, me envolví, me hice un turbante con la bandera de Colombia, irreconocible, hermano. O sea, Claro. entonces era la manera de poder entrar a ese espectáculo sin ser visto. Y aunque te filmara una cámara, un tipo lleno de los colores de bandera de Colombia y tal, ¿me entendés? Listo. Aprovechando entonces que entramos al tema netamente pues del fútbol y tu presencia en la Libertadores y tu presencia en el Mundial, acá va a ser inevitable preguntarte cómo entonces consideras y de qué magnitud de profundidad fue la intervención o la llegada de los tentáculos del narcotráfico al fútbol colombiano. Mira, para hacer como un resumen, no es innegable que, y muy rápidamente, para decir así lo que me acuerdo, en su momento acuérdate la América de Cali, el Claro. cartel de Cali estaba a cargo, el millonario es que el dueño era el mexicano, hablas el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, y tantos otros equipos en Colombia, en algún punto de su historia, fueron tocados por personas que habían tenido vínculos con esas actividades por sí o por no. Pero la verdad es que siempre se ha especulado mucho y se ha dicho, no, es que su papá era dueño o del Nacional o del Medellín, ya no saben qué inventar, hermano. Y yo te voy a responder esto de una manera muy simple. Y mi propio papá lo decía, y a veces suena chiste, pero pues se lo digo en serio. Y yo cuando le digo a las personas, ves que tu papá era dueño de este edificio de oficinas y ahí no sé qué, o de ese supermercado. Entonces yo les digo, hermano, si usted me está diciendo a mí que mi papá era dueño de un negocio lícito, es mentiras. Es mentiras, hermano. Porque a mi papá, y él lo decía, no le interesaban los negocios lícitos. Él decía, lo lícito no da plata. Lo que pasa es que Entonces, interpreto no, que la pero es que él pregunta puede ser compraba por jugadores, el lavado. que era dueño de tal Probablemente. lavado, es que a mi papá le encantaba su dinero sucio. Mi papá no se preocupó nunca por lavar su dinero y era un gran gastador de plata, nunca tuvo la intención de lavar su dinero. O sea, mi papá lo puedes acusar de lo que tú quieras, de narcotraficante, de narcoterrorista, de secuestrador, de lo que tú quieras. Pero lavador de dinero yo dudo mucho. ¿Por qué razón? Porque es que en esa época no, primero, las autoridades no estaban tan preparadas como hoy para vigilar, para perseguir, para auditar a todo, si haces una transacción como la haces. Ese momento era todo muy informal. Entonces en ese momento mi papá llegaba a comprar una finca o lo que fuera y a la gente le encantaba el efectivo. Y nadie le preguntaba, ¿usted dónde sacó eso, señor? No, todo el mundo era feliz recibiéndole el efectivo a mi papá. Entonces, ¿qué se iba a poner a molestarse a lavar dinero de qué? ¿Para qué? O sea, no necesitaba lavar dinero. ¿Me entiendes? La gente a veces piensa, no, es que era un lavador de dinero porque no sé qué. No, mi papá decía, a mí el dinero déjemelo sucio, yo no quiero lavar. Si igual me lo reciben, ¿para qué me voy a poner a perder plata lavando? Entonces, la gente a veces se pierde eso ya ocurre en la intimidad. Yo por eso conozco esas historias, porque veía a mi papá en las discusiones. No es que yo me lo estoy inventando o creo que no, yo lo escuchaba a él hablar de eso. Claro, yo lo que interpreto entonces es que la narrativa que se crea respecto al lavado de dinero, me imagino que tiene que ser es no propiamente entonces de tu padre, sino de su gente alrededor, para pues también blanquear su plata en otros negocios, pero era un asunto entonces de socios o de gente alrededor, pero no otros, propiamente pero de él. Mi papá no, o sea, mi papá en definitiva terminó siendo como la punta del iceberg, Sí. ¿no? El hombre que sacó la cara y dijo aquí estamos y representaba a sí mismo y eventualmente algunos que en su momento lo apoyaron o no, que ya no me interesa pues hablar tanto de eso, pero sí comprendiendo su lógica como muy personal y muy íntima. Era un tipo que, te voy a decir algo, es completamente distinto si lo comparamos con el perfil de los señores del cartel de Cali. Son totalmente opuestos. Papá odiaba las corbatas, los de Cali salen en todas las fotos con corbatas.
los de Cali decían que eran empresarios, incluso a sus familias, a sus hijos. Yo Sí. conozco a sus hijos, soy amigo de sus Sí. hijos. Hoy en día hemos hecho la paz y la reconciliación Sí. con todos los hijos Sí. del cartel de Cali y he hablado con ellos. ¿Cómo era tu papá? No, yo me enteré el día que mi papá era narco cuando lo vi en la prensa, en la Ajá. televisión detenido. Creía que era empresario. Siempre me dijo, es una mentira, hijo mío, siempre Ajá. le negaron eso. Papá siempre me dijo, no, sí, yo soy un bandido y a eso me dedico, y nunca tuvo ningún empacho en mostrarme como proyectar en mí una figura paternal que él no era. Ajá. Si bien era un tipo cariñoso, paradójicamente me enseñaba valores. Usted tiene que decir, por favor, tiene que respetar, tiene que decir, mandaba a matar gente, pero me decía que yo tenía que tener esos valores. Era esa contradicción. Esa siempre ha sido una paradoja, Una paradoja absoluta. del malevaje colombiano, suramericano, yo no sé si inherente a la humanidad, y es esa contradicción entre quien puede ser maligno en sus decisiones, pero tierno, dulce y humano en ciertos tratos. Eso a vos absolutamente. te tocó. Mi papá eran dos personas. Era el hombre de familia, el papá, el hombre querendón, el hombre que, acordate que en aquella época, te estoy hablando del principio de los 80s, vos abrazar a tu hijo y darle un beso, y perdón que se diga así, pero es que así se decía en los 80s, era cosa de maricón. Sí, totalmente. No, era una incultura, un desconocimiento de muchas cosas de la humanidad que de repente se expresan de esa manera. Entonces, vos ver a un padre cariñoso en los 80s era lo más difícil. Ajá. No, Sí. el gran saludo, el te amo de un papá era, te tocaba 2 palmaditas en la cabeza, hasta ahí. En la cabeza 2 palmaditas y, hijito. Y ya eso era, te quiero. O sea, mi papá me veía, me daba un abrazo, mi hijo, te quiero mucho, un beso. Todos los bandidos miraban así. De hecho, nadie le decía nada, pero lo hacía cuando no se podía hacer. De hecho, Sebas, tengo algunos amigos que sus padres pues pertenecieron a este mundo del que estamos hablando, y ellos siempre me contaron que crecieron con una resistencia hacia sus papás por el exceso de machismo y el exceso de distancia y el exceso de ausencia de amor paternal. Y a mí es todo lo contrario. Y en tu caso fue todo lo contrario. Esa abundancia de amor. Mi papá me escribía una carta semanal. Las tengo todas, hermano. ¿Qué papá le escribe a su hijo una carta? ¿Cuántas cartas le has escrito tú a tu hijo? Yo al mío. También me lo cuestiono. Mi papá me escribió una carta semanal. Y si no me la escribía, se sentaba a grabarme un cassette con su voz a decirme, hijo, ¿cómo estás? Estoy haciendo esto, aquello. Tranquilo, no te preocupes si vas a leer estas noticias. Si tengo cosas terribles. Todo eso, Sebas, tengo cosas terribles. Mi papá diciéndome, hijo, no te asustes si la próxima semana escuchas muchas bombas. Pero tenés esas grabaciones. Sí. Bien. Y tengo las cartas manuscritas y las he publicado algunas. Porque mucha gente dice, no, usted no sabía nada de su papá, usted era un niño. Entonces, si era un niño cuando me tienen que quitar toda la credibilidad. Sí, ¿no? sí. Pero sí, cuando hay me tienen que molestar, entonces ahí sí era un grande. Bien. Bueno, pero entonces, Sebas, para seguir con el tema, entonces, bueno, reconoces la intervención del narcotráfico en el fútbol con algunos propietarios. Sí, porque se como sabe... el de Voz Populi, ¿no? El mexicano correcto. y el Billonarios no se puede negar, o el Cartel de Cali y América, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no conocí mucho después que pasó, ni si en Medellín, la verdad no seguí eso. Yo me fui del país hace 30 años, hermano. Y siempre, seguramente que se han dicho muchas cosas, pero siempre vi que mi papá era el personaje principal, no es que era el dueño del Medellín o del Nacional. Él le dio tantas cosas. Pero de eso no tenés conocimiento ni constancia. No era dueño, como te digo, mi papá no iba a perder un peso siendo dueño de un negocio lícito. Te lo puedo garantizar. Mi papá no puso un peso en el fútbol de Colombia porque a él le gustaba, o hacía una apuesta si ganaba el uno o el otro, pero no se metía no era dueño de jugadores, ni de equipos, ni de acciones, ni de palcos, ni de nada, hermano. Bueno, porque ahí vamos Ese man era amigo de todos los futbolistas. ¿Cómo tuvo él una buena relación con el Nacional y con el Medellín? Porque yo me acuerdo que él, cuando empezó a inaugurar todas estas canchas alrededor de la periferia de la ciudad, en los barrios, invitaba a los de las reservas del Nacional y del Medellín que por favor le dieran el aliciente de querer, los niños querían jugar con ellos, que eran las estrellas. ¿Qué tan obligados iban esos jugadores allá? No, hermano, la verdad que en ese momento nadie iba obligado porque era una cosa sana y muy bonita, hermano. Correcto. De repente era un señor que nadie conocía. Sí, claro, pero no era fue antes no era el Pablo Escobar de hoy. Ni siquiera era el congresista. Nada. Antes de ser congresista. Entonces, no podemos sacar las cosas de contexto. Sí. Hombre, los del Nacional eran bandidos porque eran amigos de Pablo Escobar. No, hermano, o sea, mi papá
era un hombre en ese momento visto como un empresario, un benefactor de la sociedad, en ese momento. Ya después otra cosa. Finales de los 70, principios de los 80. Sí, entonces ayudaba y hacía una cancha para los jóvenes, que no cualquier cancha, le ponía la mejor arena, todo, luces, desagües, todo full, para que pudieran jugar 24/7. Paradójicamente, para que no se droguen. ¿Con qué? Con dinero de la droga. Vaya, explíquenme esa pues. Sí, está clara esa totalmente contradictorio. Entonces, hombre, para que los niños se sientan con ganas de jugar fútbol, ¿cómo hacemos? ¿Cómo les damos? Vayamos a los del Nacional. Hombre, hay forma de que, sí, hombre, ayudarle a jugar con los niños, que no iba ahí. Sí. Bueno, pero no una cosa de amenaza, no había ese ambiente. Porque no era el Pablo Escobar, que era susceptible después del temor o de la presión. Era un tipo libre en ese momento, nadie lo conocía, nadie sabía qué hacía. Bueno, ¿qué tanto podrías conocer, Sebas, respecto a la intervención del narcotráfico, del mundo y del universo mafioso, o de la influencia de tu padre en compra de árbitros, por ejemplo, en estímulo a árbitros para tomar una decisión en el campo de juego? Mi papá no metía en eso, o incluso, Sebas, en el 89 el torneo colombiano se suspendió por la muerte del árbitro Álvaro Ortega, quien presuntamente tomó una decisión en contra del Independiente Medellín. Este árbitro fue asesinado a las pocas horas, si mal no estoy, en el centro, y eso se le atribuye pues a una rabieta de tu padre por haber perjudicado al equipo del que es hincha. ¿Qué sabes de eso? Hermano, yo te podría decir que en Medellín, en ese momento que pasó eso, habían 10.000 personas con el mismo poder militar de hacer exactamente lo mismo, y más susceptibles de una rabieta que cualquiera. No quiero exculpar a mi padre. Como te he dicho, yo he reconocido los crímenes de mi padre ampliamente. Puedo decir porque a mí tampoco me gusta, y creo que hay que ser muy responsables con el uso de esta historia, con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Y también hay que decir, cuando no sabemos algo, hay que decir, hermano, no sé. ¿Por qué? Porque en la vida de mi padre todo es posible, y aun que yo lo he investigado, he escrito 2 libros sobre su vida, me he puesto en el papel de hijo, en el papel de investigador. He ido a hablar no solamente con sus amigos y familiares, sino con todos sus enemigos para que me cuenten sus historias también, para poderme nutrir de todos hasta de la cara oculta de la luna, que me cuente qué es lo que se ve ahí, ¿no? Y sin embargo, yo no tengo no podría ni negártelo ni afirmártelo, pero yo no veo a mi papá interviniendo y perdiendo tiempo y energías y mandando bandidos a hacer esas cosas. Sí puedo ver perfectamente bandidos de mi padre haciendo esa cagada. Sí, correcto. Y diciendo, el patrón la mandó a hacer. Porque ¿sabes cuántas personas secuestraron en este país en nombre de mi padre? Que mi papá nunca ni se enteró siquiera. O cuántos sobornaron en nombre de mi padre y no lo era. O cuántos amenazaron en nombre de mi padre y mi papá nunca lo hizo. De eso estaba lleno. Mi papá por eso también muchas veces mató a muchos de sus bandidos, porque estaban haciendo por fuera, en contravía de las órdenes de él, todo lo que no se podía hacer, porque él ordenaba lo que se podía y lo que no se podía hacer. Entiendo. Hermano, a mí me pasaron tantas cosas con ese tema, que te voy a poner un ejemplo. Estaba un día en una discoteca en Medellín. Era de un amigo de la discoteca. Y yo no solía ir a muchos de esos lugares, pero ese día fui. Cuando yo veo un lío en la entrada, el berraco, los guardias de seguridad, pues hay un forcejeo. Y entonces le digo al dueño, hombre, ¿qué está pasando? Y dice, no, ya hay un huevón diciendo que es el hijo de Pablo Escobar, que lo van a entrar y está peleando, que está con el hijo. Entonces, claro, yo ya estaba adentro, yo estaba tranquilo, ni aguardiente tomaba absolutamente nada, me estaba tomando un vaso de agua en la discoteca. Y allá afuera había un tipo peleando, insultando a los golpes, amenazando con armas y de todo, diciendo que era el hijo de Pablo Escobar. Sí, claro, Sebas, entiendo que es muy difícil poder hacer una trazabilidad a la responsabilidad que pudo haber tenido tu padre en el asesinato de un árbitro, y encuentro lógica en lo que decís, que seguramente la orden pudo provenir del mundillo delincuencial y futbolero, en el cual algunas personas cercanas a tu padre pues se movían, pero entiendo que es algo que no se le puede adjudicar una responsabilidad tan fácil como a otras del mundo más político, militar. Y las que yo conozco sí las sé, por ejemplo, y te lo digo, Rodrigo Lara Bonilla, 100% fue mi papá. Él lo decía, él lo reconoció delante de mí, lo hizo y nunca me lo negó. Me gustaba reconocer que nunca, lo hizo. Nunca negó sus acciones delante Luis Carlos de Galán. mí. Luis Carlos Galán. Bernardo Jaramillo, no. Ajá. Pero digo esa que no. Fue la del ¿Por avión. qué?
No, Bernardo sí, también hay un aeropuerto. No, esa fue de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro. Tampoco. Que también dijeron que era él, que todo el mundo salía a decir, no, fue él. La policía, no había caído el muerto, ya la policía salía a decir que había sido Escobar. Pues porque era más fácil ser la culpa de ese man y parecía que era culpable de todo. Entonces, y yo le decía, pero papá, si tú no eres, ¿por qué no te defiendes? Porque yo tenía esas discusiones con él, pero ahí están diciendo en las noticias que tú mataste a ese man. ¿Es verdad? No, no es verdad, yo no lo maté. Ahí están diciendo que mataste a otro. Ah, no, ese sí. Así era, ¿no? Pero yo le decía, pero ¿por qué no te defiendes? ¿Cómo te estás dejando acusar de cosas que no hiciste? Y mira lo que me respondió. Porque si yo sí sé quiénes fueron los que mataron a fulano, perano y mengano. Pero si yo me pongo a defenderme, tengo que decir quiénes entonces lo hicieron. Y yo no quiero guerras con esos que son peores, iguales de peligrosos que yo. Yo no quiero esos problemas. Y me dijo otra cosa, y mira, increíblemente, qué estrategia. Y me dice, y además, pues si a mí me quieren achacar todos los muertos, pues mejor. Me van a tener más miedo y me van a respetar más. Lo único que hace eso es acrecentar mi poder. Con esto que me estás diciendo, Sebas, me haces recordar algo que yo te conté. Y es que yo un día te conté o te mandé que yo estaba con mi banda de rock tocando en Buenos Aires. Entonces, antes de tocar una canción que se llama La estupidez de este mundo de mente, mi amigo Sebastián, el cantante de la banda, él le dice al público argentino que por favor dejen de idolatrar a personajes como Pablo Escobar, que no le hicieron ningún bien a nuestra sociedad, que dejen de volver a Pablo Escobar un héroe de cinematográfico y de Netflix. Y mi compañero se refiere a él como el máximo terrorista de la historia de Colombia. Entonces, cuando yo te cuento eso un poco orgulloso, vos me decís, a mí me parece que eso estuvo bueno porque en Argentina idolatran mucho a mi padre de manera torpe. Entonces me dijiste, pero si me permitís hacerte una precisión, Felipe, yo creo que el máximo terrorista del pueblo colombiano no ha sido mi padre, ha sido el Estado colombiano. Eso me lo dijiste. Con esto que me estás contando, más o menos hace referencia a eso, a cuando tu padre quería decir quiénes eran los responsables de una cosa que no fue él. Yo no puedo, claro, y eso estamos hablando de hace 35, 40 años, esas conversaciones. Y si tú ves los resultados de las investigaciones judiciales al día de hoy, ¿eran verdad? O sea, mi papá no fue el autor intelectual de la muerte de Pizarro. Sí, de un genocidio que tiene un par político evidente. Claro, pero entonces todos los que caían esos líderes políticos, entonces, no, fue Escobar. Y entonces, claro, quedaba muy fácil y ya él, ya llegó un momento en que no le molestaba. Entonces decía, me están pintando los colmillos más grandes, ¿no? En definitiva. Entiendo, metafóricamente hablando, pues, ¿no? Entonces él entendía eso. Y fíjate tú que la policía no era ajena a entender también ese fenómeno. De hecho, había por ahí un general que criticaba muy fuertemente a los medios porque decían, dejen de hablar de ese señor, dejen de darle poder a ese señor. Dejen de magnificarlo. Ahí viene al caso de un tema que me parece importante que tratemos así que sea por encima, porque hoy estamos viendo la narcocultura. Hoy estamos sufriendo la narcocultura en los corridos, en los Netflix, en todas estas cosas. Pero la narcocultura no la crea el pueblo, hermano. La narcocultura la crearon los poderosos, los dueños de los medios, que nos masificaron toda esta pendejada, que crearon héroes así muy entre comillas, del bajo mundo, entre los cuales está mi padre en primera línea, ¿no? Y que les han hecho creer a los jóvenes que es a través de la criminalidad que pueden llegar al éxito, brother. Entonces, correcto. Eso es una cosa que a veces no se mira. No, es que está narcocultura. Entonces, hasta la misma prensa le echa la culpa al pueblo. No, es que mire, que les gusta esto. Que no, señores, ustedes crearon esa narcocultura. Si no, explícame cómo mi padre, que lleva 30 años muerto, 3 décadas, hermano, y seguimos hablando de él como si estuviera vivo. Y hoy, ¿por qué produce más noticias Pablo Escobar a 30 años, perdón, de su muerte, que cuando estaba vivo, matando gente por todos los días? Es correcto. Porque él es una creación hoy de los medios y lo mantienen, perpetúan su imagen y su vida y sus acciones y sus noticias al día de hoy como nunca antes, porque es un gran negocio y porque esa narcocultura está creada por estas personas. Sí, correcto. De hecho, Sebas, yo te quería preguntar ya en esta instancia, ¿qué tanta relación encontrás entre esta, no necesariamente narcocultura y no necesariamente un ambiente mafioso, pero sí evidentemente un ambiente y una dinámica estética del derroche, de la ostentación, de mostrar
los millones de pesos que circulan en el fútbol y en algunos momentos de manera innecesaria por jugadores de fútbol que perfectamente pueden evitar mostrarlo. O sea, ¿qué tanta relación encontrás a todo ese mundo de ostentación que pudo haber nacido con tu padre, pero que también gracias a medios de comunicación como lo haces referencia, se pudo haber establecido como una estética del deber ser de la plata y es derrocharla y mostrarla? Bueno, yo creo que ahí convirtieron eso ellos en una cuestión aspiracional. Ajá. O sea, los medios, y no vamos muy lejos, Caracol Televisión, que hizo con El Patrón del Mal, pues creó una estética y creó un personaje aspiracional y encima lo hizo chistoso y parece Betty la Fea, ¿no? Entonces todos nos reímos con El Patrón del Mal en vez de estar preocupados y sufriendo, pues porque el hombre hace un papel que seduce al televidente que no conoce a mi padre. Yo no lo veo parecido, pero bueno, es respetable que la gente lo sienta parecido. Estamos hablando de Andrés Parra, ¿cierto? Sí. Y lo respeto. ¿Te pareció muy caricaturizado? Sí, totalmente, o sea, y con todo respeto. Yo de pronto a él no se lo he dicho porque nunca hemos tenido la oportunidad hemos hablado, pero no de esto así puntualmente, pero yo entiendo que él hizo un trabajo profesional y bueno, pero ¿qué pasa? Terminó enamorando al televidente. Sí. Hizo tan buen trabajo que terminó seduciendo al televidente. Del mundo entero. Del mundo entero, y entonces hoy, y mira qué paradoja, fue una serie escrita por víctimas de mi padre, ¿no? Porque no fue escrita con la intención de glorificarlo ni de vanagloriarse, sino todo lo contrario. Pero el guión de esta no es la parábola de Pablo. Está basado en ese libro, pero el guión lo escribe, creo que es Juana Uribe, sin mal no estoy, quiero cometer errores con los nombres, sí. Y gente que fue víctima de mi padre. O sea, yo sé que no hubo intención de crear esa caricatura que relativiza quién es mi padre, ¿no? Porque hoy yo le muestro a los jóvenes en mis conferencias, miren mi papá, en camisetas, en tazas, en licores, en cuchillos, en monedas, en redes sociales, en todo lado, en tatuajes. Tengo un muchacho que se tatuó la cara de mi papá gigantesco. ¿Dónde? Acá, ¿en qué ciudad? Yo creo que es un italiano. Tengo un ruso que la tiene así en la espalda completa. Tengo una chica brasilera que en una de sus piernas gigantes mandó las fotos de las piernas. Tiene mi gigante la cara de mi papá acá. Y acá la de Marlon Brando del Padrino. Gracias, pero qué estúpido sos. Hasta me ahorro el tipear del estúpido, porque ya, hermano, ¿qué puedes decir? Mira, Sebas, en lo que estabas contando, porque efectivamente yo, desde que soy un estudiante en el colegio, siempre me interesó mucho el mundo de la violencia, de las mafias, y todos los libros que se hayan escrito sobre tu padre los tengo, los tuyos. Incluso en algún momento me recomendaste cuáles eran buenos, cuáles eran ficción, que Mercaderes de la Muerte no, que la parábola de Pablo sí, que incluso me dijiste que había un periodista estadounidense que era el que más... Mark Bowden. Exacto, es el que más cercano había llegado a la historia, como con un poco más de objetividad. Con mucha... Pues yo digo una cosa, que parecía como que hubiera estado en las salas de torturas para sacar toda la información que tiene. O sea, tuvo que haber tenido información muy de primera mano. Ese también lo tengo. Entonces, claro, cuando sale El Patrón del Mal, aceptando que el hombre es un buen actor, también siento que es una caricatura, porque incluso sus lugartenientes, con un hablado y con un lunfardo que no era el de la época, con una vestimenta que no era el de la barriada de acá, en fin. Pero ahí caigo en cuenta de algo, y es que en algún momento en Argentina, cuando fue el actor del Chili, es decir, Pinina, el plantel de River Plate lleva a este actor, que creo que se llama Anderson algo, y simulan que el Chili, o sea Pinina, entra al camerino de River Plate y los amenaza. Entonces el actor entra actuando como el Chili, amenazándolos, y es muy gracioso porque esa amenaza en el mundo de las barras ¿se viralizó o qué? No, es decir, aplica a lo que en la realidad de las barras se llama una apretada, que es cuando los líderes barristas entran han ido a donde los jugadores a persuadirlos o a amenazarlos supuestamente para que rindan. Entonces me pareció paradójico y contradictorio cómo en Argentina han rechazado las apretadas, pero para darle folclore o publicidad o burlarse,
Lo hacen permiten así. que el actor vaya y los apriete de mentiras. Y yo no sé si la rechazan, porque en realidad les pasa, ¿no? Les sigue pasando, Sí, ¿no? sí. Es una cosa que siguen viviendo y no estoy muy metido en el tema del fútbol allá, pero sí alguna vez conocí a algunos jugadores de un equipo muy conocido allá que eran colombianos y me contaron pues cómo llegaron las barras a Sí, apretarlos. sí, sí. Lo gracioso de esa apretada en ese momento, pues es que, claro, apretar a un jugador colombiano es un poquito más difícil, Correcto, ¿no? correcto, Entonces este correcto. jugador terminó No, pues casi que braviando al de la sí, barra y diciendo, hermano, conmigo no, yo sí, a mí sí que sí, me ha tocado vivir ese yo tipo le de colaboro cosas. porque quiero, pero no porque usted, no porque le tenga miedo. Sí, 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 sí. Entonces, se conocen como casos en los que sí, las barras van y apretan, pero en ese caso, por ejemplo, en el de mi papá, yo sí estoy seguro, muy posiblemente, que gente que trabajaba con él, haciendo uso del poder de trabajar con Escobar, ya eso era una chapa muy poderosa Sí, sí. en la ciudad en ese momento, hacían y deshacían, hermano, y muy posiblemente ese árbitro haya sido víctima de eso. Entonces, claro, si lo mató Pedrito, el que trabajaba con Pablito, pues entonces el que lo mandó a matar fue Pablito. Sí, Y correcto, no correcto. es así. Por voz de mando y en Claro, fin. entonces, claro, la jerarquía más alta es el responsable de todo lo que hagan los de abajo, sí, por supuesto, pero él no era un tipo que solía decir, ah, si pitó mal, entonces vaya. Sí, sí, entiendo. En ese mismo orden de ideas, Sebas, ¿qué relación puedes encontrar vos, sea por voz de mando, sea por carambola, sea por ser una consecuencia o una repercusión del ambiente y del mundo que tu papá creó, la responsabilidad de la muerte de Andrés Escobar, que tiene unos responsables intelectuales y materiales juzgados y que, pues, según se sabe, son personas que hicieron parte de esta cultura del dinero mal habido. Pero entonces es imposible dejar de preguntarte porque, bueno, incluso más allá de lo poético que es el Escobar bueno y el Escobar malo, ¿En qué año mataron a Andrés? 2 de julio del 94, tu padre muerto hacía 7 meses. Entonces, claro, No falta el que haya dicho que lo que mató mi fue, papá. sí, y obviamente no me refiero a eso pues porque por tiempos no da, pero ¿qué relación puedes encontrar entre quienes lo asesinaron o lo mandaron a asesinar, que evidentemente hacían parte de un mundo mafioso, con la cercanía con tu papá o cómo puedes encontrar una relación directa o indirecta en ello? O Pues ninguna. no, al contrario, ahí es donde yo te diría ninguna, porque es donde es como que todo lo que pasaba en Medellín era culpa de mi papá. Porque era el jefe, ¿no? Y era el jefe del Medellín y la verdad es que, pero mira las cosas que pasaban en Medellín, porque la gente creía que mi papá era el jefe todopoderoso y absoluto. O sea, a contar una cosa que es, me vas a decir, no te creo. A mi mamá le robaron el carro en Medellín. La bajaron enfierrada, baje de vieja y fue tanta, le ¿En quitaron el Envigado para bol. acabar de ajustar o qué? No sé en dónde, porque se voló sin escoltas un día con una señora. A ella no le gustaba andar con escoltas, no, qué pereza. Y le pegaron que atracada tan berraca. Vea, hermano, mi papá desplegó un ejército por todo Medellín a ver quién han sido los hijueputas Y que no han se robado el carro pudo. allá. No lo encontraron nunca. Pablo Escobar. Entonces tampoco se sabe todo, ¿me entiendes? O sea, Lo que sí es un hecho es que los ladrones tal vez sabían no, y o sea, se trabajaban cambiaron de para... país, salieron corriendo. Y No, se no, cambiaron. Después de que abrieron le robaron a una señora en la calle, que terminó siendo la señora de Escobar. Pues yo estoy seguro que abrieron ese bolso y vieron esa cédula, esos y manes se fueron del país. sí, 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 sí. Por eso nunca los encontraron, porque no, Sí, qué miedo, que fue puta, qué error, le robamos el carro a la señora del jefe. sí, 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 entiendo. Entonces, fíjate que llegar a pasar eso en una ciudad donde mi papá era el todopoderoso, que le roban el carro a la esposa, imagínate. Eso son cosas. Entonces, acá podía pasar de todo sin que mi papá se enterara. Y fíjate que de hecho pasó a 6 meses de su muerte. Entonces, yo hablar de una relación, sabiendo que mi papá ya estaba muerto, no hay ninguna, hermano. O sea, mi papá ya estaba en el otro lado, o sea, en el cielo o en el infierno, donde Dios lo quiera poner. Ahí estaba, pero ya él ahí no tenía nada que ver con eso. Y yo sé que hicieron un documental sobre la vida de Andrés y lo que se llama que los dos Escobar, no sé, creo que Sí, hasta sí. terminan problemas, que no es, quieren vincular una cosa con la otra, La quieren familia de juntar, Andrés terminó molesta con terminó eso. molesta porque pues quieren juntar una cosa con la otra que no es. Entonces también se desinforma mucho. Yo creo que ahí la responsabilidad que tenemos que tener todos nosotros, hermanos, es en ojo con la información que creemos tener,
porque a veces puede no ser cierta. Durante años tú lees los diarios de Colombia, en la época de la Guerra Dura, y vas a leer todos los días que mi papá mató a Carlos Pizarro, todos los días. Sí, sí, sí. Y lo mismo a Bernardo Jaramillo y a muchos otros, cuando no. Entonces, nos terminamos creyendo esas noticias. Son así porque así, es que yo lo leí, es que yo lo vi en la tele. Perdemos nuestra capacidad de discernimiento. Entonces hoy vemos, no, es que claro, yo lo vi impreso, entonces porque está impreso en un papel es verdad, pues. Correcto, Como si no correcto. mintieran los periodistas o la gente, pues, o inventaran cosas. Entonces es difícil buscar una relación ahí. A mí me da mucha tristeza por la muerte de Andrés. Yo estuve en ese partido. Donde... También fuiste al Mundial de Estados Unidos. No, perdóname. Yo estuve en otro partido que me acordé. Claro, porque al Mundial que fuiste fue al de Italia. En el del autogol. El del autogol fue en Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos 94. Hubo otro gol cuando le devolvieron a Higuita en el Camerún. Con ese es el Mundial al que fuiste. Ese es el Mundial de Italia. En ese partido fue el que estuve. En el otro no estuve, yo ya no tenía visa ni yo ya era corriendo. Sí, pero sí. No me confundí ahí de claro, partido. esos 6 meses del 94 vos estabas en pleno exilio. No, yo estaba, por todos lados. Yo estaba en Bogotá encerrado en un apartamento. Claro. Sebas, bueno, hay una cosa muy importante para el mundo de los hinchas de Atlético Nacional, y es como, sea por una rivalidad folclórica o por un odio instaurado que hay en contra de nosotros, y en cómo hemos conseguido cosas importantes y en cómo nos hemos convertido en el equipo más ganador e importante, yo diría que no solo del fútbol colombiano, sino del deporte colombiano, y cómo hemos logrado establecer en Atlético Nacional un ejemplo de grandeza, de orgullo, de un montón de cosas muy bonitas que sé que sentís porque sos hincha nacional y que siento yo. Entonces, de alguna manera, en ese folclore, en esa rivalidad, o incluso gente que lo asevera y lo habla en serio, y incluso un poco más desde el odio, han instaurado casi como una verdad absoluta que tu padre compró la Copa Libertadores para Atlético Nacional el 31 de mayo de 1989. Yo quisiera que este fuera un momento en el que pudiéramos desmitificar eso y dejar claro a través de su hijo de sangre si eso fue o no fue cierto, Sebas. Hermano, absolutamente falso. Mi papá no tuvo nada, absolutamente nada que ver con pagar, con sobornar, con amenazar, en nada que ver con la Copa Libertadores de aquella vez. Yo era hincha del Nacional y soy hincha del Nacional, y a él no le importaba si el Nacional ganara o no. A él lo único que le importaba era el DIM. Entonces es que se iba a poner a joder o a amenazar, un tipo lleno de problemas, con 10.000 problemas con la guerra con el cartel de Cali. ¿Vos crees que iba a tener tiempo de ponerse a...? Entonces yo lo que les digo es, hombre, aprendan a perder. Que los muchachos del Nacional ganaron a sangre y fuego y se mataron y lloramos todos y sufrimos con esos penaltis. Que qué cosa, yo nunca había sufrido tanto en un partido como esas, porque esos como que no se terminaban. Y ya ya no nos daban ni las cuentas, pero si lo mete, ¿qué pasa? Pero si lo tapa, ¿qué pasa? No, hombre, yo creo que el que haya estado en ese partido, hermano, el que haya visto ese partido, se puede dar cuenta que no hubo nada comprado, que esos muchachos dejaron el corazón y el alma en esa cancha, hermano, y se merecieron ese título. Según el hijo de Pablo Escobar Gaviria, conocedor de muchas de sus cosas, quien también ha aceptado que desconoce algunas, pero sabe con mayor autoridad muchas otras que el periodismo o que incluso los hinchas rivales, él nos acaba de decir que la copa que ganamos con esta camiseta, cuya gloria se vio representada en esta medalla, no fue comprada por él, fue ganada con se honor, ganó en Francalid, con honor y con sudor y con esfuerzo y con dedicación y con todo, porque esos muchachos jugaron como nunca, hermano. De hecho, Sebas, me pongo a pensar, vos para qué te ibas a ir para Bogotá o para qué ibas a sufrir si vos, como hijo del comprador de la supuesta copa, pues dirías, tranquilo amigos, que eso ya está comprado. Ya me hubiera dicho mi papá, no me ponga a perder tiempo, mijito, que aquí en la finca viendo el partido del televisor, que ya eso está comprado, está ganado. Mi papá era de esas cosas, me hubiera podido decir eso perfectamente, pero no pues si me decía si había matado o secuestrado. No me iba a decir si había comprado una copa, hermano. Que para él hubiera sido la cosa por más... Eso. Entonces, era un tipo que yo digo, yo lo describo a él como que era un padre que tenía una honestidad brutal con su hijo, para todo. No habían tabúes, hermano. O sea, aquí no hay nada de lo que no se puede hablar. Y bien, eso es parte de porque yo aprendí también a conocer tanto a mi papá
y su historia personal y sus responsabilidades. Y yo puedo decir con total conocimiento de causa, en esta sí conozco, mi papá no tuvo nada que ver con eso. Y nadie de su entorno, habían muchos hinchas de Nacional seguro, pero todos los que estábamos ahí, pues hombre, fui con él tristemente, y no lo digo vanagloriándome, ¿no? Pero yo sí, a ese partido, yo fui con el más peligroso del cartel de Medellín en ese momento, que era Pinina. Y ese hombre él sí hubiera tenido las ganas y el deseo y el poder militar de hacerlo, él, Pinina. Pero mientras tanto estaba con vos en el partido. Estaba conmigo al lado. Y él, Pinina, que era un buen amigo mío, me hubiera dicho, tranquilo, que ya compré esto. Me lo hubiera dicho, no se hubiera aguantado, yo lo conozco, o sea, lo conocí. Entonces, hermano, ahí estaba, él estaba sufriendo, llorando, rezando, como si un huevón de esos hubiera comprado, pues hay que ir a rezar que eso está comprado. Sí, totalmente ¿no? Entonces, lógico. Hermano, eso más genuino. Y ahí sí le digo, esta victoria del Nacional al 300%. Porque mira, Sebas, la mitología y la narrativa que se arma en Argentina. Hay un árbitro que no recuerdo si se llama Juan Bava. Acá mi productor Tomás, que es historiador y sabe mucho, después me va a corregir acá en pantalla si fue Juan Bava o no. Él dice que lo que se supone que ocurrió es que fueron al hotel a ofrecerle con unos maletines llenos de dólares que Nacional tenía que ganar. Entonces, como los árbitros no acceden, desde esa supuesta honestidad pues de estos árbitros argentinos, entonces lo que ocurre es que como nos vamos a penales, después cuando se acaba el partido, estos mismos bandidos van al hotel, secuestran a los árbitros y se los llevan y los encañonan en las afueras de Bogotá el mismo tiempo que duraron los penales, para decirles, listo, este fue el tiempo que ustedes nos hicieron sufrir a nosotros, ahora lo están sufriendo ustedes, se pueden ir. Esa es la historia que este señor árbitro cuenta en Argentina. Eso está en muchos medios de comunicación, mediante la cual insinúa que ellos no recibieron ese dinero. Sí, no, todos. Mira, es que es tan difícil hablar de esos temas porque, como yo te decía, muchos muchachos hicieron muchas cosas en nombre de mi papá. Y entonces, y te voy a contar una cosa muy triste. Que tiene mucho que ver con eso, de tantas cosas, tantas veces que fue Pablo hizo esto, Pablo sobornó, Pablo mató, Pablo amenazó, Pablo hizo aquello, Pablo cambió los resultados de tal cosa, ¿cierto? Resulta que había una señora, una familia muy querida que nosotros conocimos durante mucho tiempo, dueños de una joyería en Medellín, no voy a decir el nombre, simplemente es la historia. Mi mamá, mis tías, mi familia, esta señora, si había una primera comunión, un regalo o algo, se lo compraban a esta señora. Y obviamente pues en ese momento había dinero y la señora también vendió cosas muy caras, ¿cierto? Independientemente de eso, esta señora tenía un hijo y su hijo fue asesinado en la masacre de Oporto. Durante décadas, esta señora, por lo que dijeron las autoridades y los medios, pensó que mi padre había sido el autor de esa masacre. Durante décadas, la policía, los medios, todos los investigadores, grandes investigadores, fue Pablo. Durante toda la vida supe que mi papá no tuvo nada que ver, porque se lo pregunté, ¿vos hiciste esa cagada? Me dijo, no, hombre, yo cómo voy a decir, antes ahí murieron 2 muchachos de los míos. Y yo, ¿por qué tengo que ir a hacer masacres a los bares de Medellín? Una razón de que matar gente que ni conozco. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Total lógica, pues, pero pues yo ya había visto a mi papá hacer tantas cosas que se lo tenía que preguntar, ¿no? Y hoy sale un tipo a decir, no, fue la policía, ¿no? Para que la gente perdiera el amor por Pablo Escobar y dejara de protegerlo y dejara de cuidarlo porque nadie ayudaba para entregarlo, ¿cierto? Entonces queríamos dañarle la imagen a Escobar y por eso fuimos a matar 28 niños en una esquina a decir que Pablo fue. Y durante 30 años esa familia creyó que mi papá había sido culpable del asesinato de su hijo, ¿no? Y nosotros incluso fuimos a visitarlos y veíamos que obviamente veíamos el dolor en sus rostros y en sus almas. Y bueno, finalmente, hermano, para nosotros era muy difícil, incluso a esa familia que habíamos conocido durante tanto tiempo, decirles, mi papá no fue, mi papá no les hizo ese daño que ustedes creen que sí les hizo. Y hasta el día, espero que hayan después visto los testimonios de los policías que participaron, que dijeron, sí, fuimos nosotros, por lo menos como para que las cosas se mantengan en su lugar. Yo no les pretendo culpar a mi padre sus responsabilidades en nada. Que fueron muchas y totales en millones de cosas. Y brutales además. Pero lo que quiero decir es, no todo lo que pasó en Medellín, no toda la sangre que corrió en Medellín fue por órdenes de mi padre. Digamos, eso es creo que el mensaje más importante que la sociedad. Y no se crean todas las bobadas
que en virtud de ello y de ese poder y esa ostentación, es que todo lo que tú quieras decir acerca de Pablo Escobar encaja perfectamente. Invéntate ahora algo y Sí, va a sí. parecer coherente. Digamos que esto que yo acabo de decir, que puede, acá pensando bien que no haya sido contra Olimpia, sino contra Danubio, pues es probable que haya ocurrido, pero no por orden de tu papá, probablemente sí de su entorno, o probablemente sí, pero sin Se que tu refiere papá al lo de supiera. Nacional Danubio que hubo en el Atanasio. Sí, que ganamos Un montón de goles. 6-0. Sí, Yo estuve en ese estuviste partido en ese. también con Pinina. También con Pinina. Entonces es Y entonces probable. ese también dicen que lo que compramos y que amenazamos. Y ganamos. ¿Cómo compra uno 6 No, goles? 6 goles, pero pues, billetas. Bueno, no. Se nos Ah, quedamos sin plata, pues sin no, efectivo. la lógica también que exponen es que los jugadores jugaron atemorizados y que por eso pues ganamos 6-0 cuando teníamos el mejor equipo de América, porque Ah, ¿quién María, había sí. mejor que Hermano, René? si Nacional volaba, ¿Quién había hermano, mejor que Andrés? ¿Quién había mejor que perdieron. Alexis? ¿Que No, Trellis? no. Vea, hombre, ese partido fue un baile increíble. Fue una danza, esos jugadores estaban, pero una coreografía que mejor ¿Te dicho. acordás en qué tribuna estuviste? Yo tampoco. También Pero en Popular. sí, en la Oriental será, no sé. En Oriental, La o sea, no, Oriental. pero no en preferencia, que es donde iba la gente como con capacidad, no yo te en metías yo ahí. en palco no estuve, no los conozco. Bueno, Sebas, para ir terminando, cuando yo te conozco y como dije al principio, mi intención era poderte llevar al mundo de la barra para que nos contaras tu experiencia de cómo fue crecer en medio de proyectiles, no de puñaladas ni de puños, como es en el mundo de las barras, tristemente, aunque lamentablemente en el mundo de las barras también las armas de fuego se han empezado a ver, sino que creciste de verdad en proyectiles y es más, hasta en estruendos de metrallas, de bombas y de dinamita, creciste ahí. Entonces, ¿qué tan tonto es la problemática y la guerra de las barras versus lo que vos viviste, que es igual de tonto, pero 100.000 veces más grave y más peligroso, porque es una guerra prácticamente contra el Estado que difiere mucho de una guerra por una camiseta de fútbol? Entonces, cuando yo te contacté me dijiste que te interesaba mucho, lastimosamente llegó la pandemia y no lo pudimos ya plantear bien, pero enterándote de las disputas que han existido entre barras por la camiseta, por el lugar donde nacimos, por regionalismo, ¿qué reflexión le haces a los muchachos de las barras cuando vos viviste lo que viviste y sí tenés elementos para reflexionar al respecto? Pues mira, hermano, y haciendo una comparativa, pues por supuesto salvando enormemente las distancias, ¿no? Si miráramos al cartel de Medellín y al de Cali, en aquel momento, en aquel entonces, de esa triste historia de Colombia en los 80s, eran como las dos grandes barras del país, ¿no? Y se enfrentaron a muerte y dejaron una estela de sangre y de destrucción y de gente desaparecida, de miles de personas, no de cientos, sino de miles. Casi que uno podría decir, esto lo que pasó fue casi como un genocidio, hermano. Es decir, algo que trascendió las fronteras y que nos hizo perder los estribos, los valores a toda la sociedad, y que fíjate lo que pasó, se dividió y se fragmentó esta sociedad. Yo recuerdo que los que vivíamos en Medellín no podíamos ir a Cali, los que vivían en Cali no podían ir acá. Acá en Medellín no habían carros con placas de Cali. Correcto. Si había uno lo secuestraban, lo mataban, algo le pasaba, y viceversa, ¿no? Ese miedo que teníamos como sociedad, yo, qué innecesario, hermano. Entonces, yo hoy conozco a los hijos de los jefes del cartel de Cali, ¿no? Y he ido a Cali, y fui a Cali a visitarlos y a hablar con ellos, y tengo una foto con uno de ellos donde estoy brindando, y yo a veces uso esa foto como ejemplo para decir, miren muchachos, si nosotros hubiéramos seguido nuestras convicciones personales, nuestra cultura de violencia, los preceptos de nuestros padres, lo que nos enseñaron, lo que nos inculcaron, que no se deje mi hijo, bueno, todas estas cosas, pues yo no tendría esa foto con ese muchacho brindando, sino que tendría que tener un arma y estaría a punto de matarlo, ¿no? Si yo hubiera seguido esa lógica, y si él también hubiera seguido esa lógica que aprendió de sus padres. Pero entonces nosotros como nuevas generaciones tuvimos la oportunidad de ver los errores de nuestros padres, de ver la inconveniencia y el infortunio de que es entrar en una guerra, hermano. Y hoy como nuevas generaciones decimos, ¿sabe qué, hermano? Pare ahí, nos damos la mano, hoy somos grandes amigos. Yo te muestro ahora el WhatsApp con los hijos de los Rodríguez, no los puedes creer. Feliz Navidad, hermano, feliz Año Nuevo. Y antes se la te va a matar, hijo de puta, esta no pasas. Es que, hermano, ¿quién no prefiere recibir eso? Entonces, comparándolo con el fútbol viejo, si hoy yo me puedo llevar bien con el hijo, con todos los hijos de los jefes del cartel de Cali,
con hijos de ex policías, de políticos, de donde tú quieras, mira a tu alrededor, porque no es una sola tipo de persona, de familia, no, de todos los lugares y colores, hermano. Entonces, sí hemos podido lograr encontrar la paz, la reconciliación, el respeto mutuo. ¿Cómo no va a poder encontrarse en las barras del fútbol, donde el fútbol es una fiesta, hermano? Es un motivo de unión y no un motivo de conflicto. Hombre, es un juego. No nos podemos olvidar que es un juego. Esto no es una confrontación, esto no es una guerra. Sí, estamos por el afán de ganar, por el deseo de ganar y de triunfar. Pero estos no son dos carteles que se quieren mostrar el poder y quién tiene el colmillo más grande. Porque en definitiva, mira que esos dos grandes carteles, esas dos grandes barras de Colombia también perdieron, hermano. Y sus equipos también perdieron. Y ninguno ganó. Y hoy mira la historia y revísala. Y están todos muertos o en la cárcel. Entonces, qué innecesario, qué desperdicio de talento. Emplear nuestras energías y nuestros bríos para enfrentarnos en vez de para salir a celebrar. Y sí, podemos hacer burlas, porque eso es parte de la chacota sana del la fútbol, rivalidad del fútbol. de la rivalidad, pero en buena ley, hermano. O sea, yo por ejemplo en Argentina veo eso, se joden mucho, tengo amigos de todos los equipos y entre ellos... ¿De cuál equipo ha sido más cercano vos en Argentina? Yo soy Cuervo, yo soy del San Lorenzo, sí, ya me hice pues porque ¿por tus amigos sí, ya. mi mejor amigo, tipazo, yo no, tenés que ser de la familia de San Lorenzo, hágale pues, hermano, nunca había elegido color allá ni equipo, pero ya soy Cuervo, entonces me conozco mucho ese ambiente, pero ahí hay Cuervos, ahí hay de Racing, ahí hay de River. Y la rivalidad ya como es de dura. Durísimo, y de Boca, y tenemos un grupo de amigos, y todos son de un equipo distinto, ustedes era como se tiran, pero no pasamos de ahí, brother. Sí, nos cagamos de la risa, el día que perdió el uno, o el otro se cagan de la risa el día que perdimos nosotros. Pero es eso, hermano, es una celebración, y nos juntamos y celebramos, somos todos de diferentes equipos, y cada uno tiene su chiste, cada uno tiene el compartir, brother. ¿Por qué no podemos hacer eso a gran escala? No, porque Sebas, es que mira, cuando estabas mencionando eso, vuelvo y digo, la comparación es absurda, pero yo creo que es pertinente, porque las barras somos unos pobres estúpidos, y tu padre y sus secuaces, pues también lo eran por ejercer la violencia, pero eran unos capos con mucho poder. Sí, tenían ejércitos. Tenían ejércitos, entonces es complejo, porque mira que vos narras el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y Sebas, tristemente hay que decir que entre la hinchada de Nacional y la hinchada de América hay mucho odio. Yo puedo decir con orgullo que hemos empezado algunos contactos y algunos diálogos para desescalar eso. Y yo en este momento tengo cierta comunicación preliminar que hemos iniciado con los líderes de América para desescalar, porque ellos y nosotros hemos dicho esto hay que disminuirlo, tenemos que lograr ir y venir. Entonces, mira qué complejo, porque el ejemplo regional sigue existiendo, Medellín-Cali. También existe Medellín-Bogotá. Y mira qué paradoja tan berraca, o sea, los herederos de dos grandes carteles, del más grandes de la historia de Colombia, Cali y Medellín, hoy somos amigos. Y las barras todavía no han podido. Correcto. Exactamente eso es lo que yo quiero resaltar. Increíblemente. Eso es lo que yo quiero resaltar, porque digamos que yo como ser humano quisiera poder desescalar la rivalidad contra América, contra Millonarios. Yo lo quiero. Se puede, hermano. Es muy difícil. Si se pudo desescalar, hermano, en la violencia que nosotros vivimos, donde hubo muertos por doquier. Pero como no se puedo contar con vos para ese propósito. Para que sea para la paz y para cosas bonitas, ahí estamos. Hermano, es mi propósito principal, porque me gustaría dejar esa rivalidad para que vivamos el fútbol en familia. Bueno, Sebas, agradeciéndote mucho, te quiero preguntar una cosa en la que me pongo a pensar bastante. En el fútbol, en el barrismo colombiano, las barras hemos padecido ciertos escarmientos o presiones de grupos al margen de la ley por algunas actividades desafortunadas de algunas barras en algunos momentos, y no necesariamente orientadas por los liderazgos, sino, como has contado vos de alguna manera, por algunas cosas que han terminado ocurriendo en territorios. Entonces yo contaba hace poco cómo en algún momento la guerrilla nos detuvo en carretera y miró mal a los barristas, cómo grupos paramilitares ahí en el territorio de la Hacienda Nápoles retuvo algunas barras y las quiso castigar, algunos los mutilaron, algunos los retuvieron de hecho grupos paramilitares lastimosamente le quitaron la vida a 2 hinchas de América como castigo por haber causado unos disturbios. Entonces, esto que no tiene ninguna justificación y que es algo reprochable de cualquier manera, porque es quitar la vida de seres humanos, yo siempre me he puesto a pensar y me pregunto, y quiero que me respondas,
si tu papá siguiera siendo el capo que fue, o más bien si nosotros las barras hubiéramos existido en el furor de tu padre, ¿cómo crees que se hubiera comportado él con las barras? ¿Hubiese buscado la manera de apaciguar, de siendo tan maligno por un lado, querer reprochar algunas actividades? Mi papá era muy práctico en eso, hermano. O sea, cuando me estás contando eso, se me vino un ejemplo de mi padre hablando con el mexicano, su socio militar más poderoso en su momento. El mexicano fue de los primeros que comenzó con el fenómeno del paramilitarismo. Ajá. Pero ¿sabes por qué comenzó? Porque la guerrilla se le metió a un laboratorio y le robó no sé cuántos kilos de cocaína. Entonces dijo, los voy a asesinar a todos, me robaron lo mío, entonces no sé qué. Y mi papá, pudiéndole decir, sí, dale para adelante, le dijo, hombre, ¿y por qué más bien no negocias con ellos? Decir que no se te metan en este territorio, que vos no te les metes en el de ellos y no te metes en problemas. ¿Para qué vas a iniciar una guerra? Para pensar eso. También era un tipo violento, pues que miles de guerras y un coleccionista de enemigos. Pero en esas cosas era práctico, es decir, hombre, para que van a pelear muchachos, disfruten el fútbol, pasen bien, bueno, vayan a rumbear juntos después. Pero no crees que lo hubiera hecho mediante vías de hecho. Pinina, Chopo, maten a 5 y a 5 líderes para que dejen de molestar. O hubiera mandado a llamar, hey, muchachos, yo creo a mí me gusta el fútbol, yo creo que bien. antes de mandar a matar, él llamaba y hablaba. A él le gustaba dialogar, él hablaba. Obviamente es como, no te quiero pintar a mi papá como un hombre bueno, pero lo que te quiero decir es que en situaciones como esas era un tipo más propenso a decir, venga, hablemos a ver qué es lo que está pasando. Sentemos a las partes. Es que es complejo lo que me decís, porque por lo que conocemos de tu padre es difícil imaginarlo concertando, pero vos sos el hijo y vos me puedes asegurar que eso hubiera pasado. No, porque... Y él hubiera, pues, ya no está. Sí. Y eso es una cuestión, pues, hipotética. Sí, pero conociendo el hombre como es, o sea, era un tipo más práctico en esas cosas. O sea, yo creo que la inconveniencia que tú has visto de la rivalidad entre las barras, él la hubiera visto también exactamente igual. O sea, es que, ¿por qué van a pelear por una fiesta? Correcto, hermano? Sí, entiendo. Celebren, hombre, si te derrotaste, pues, bueno, ya no tocarás un pito en el carro y ya no harás... porque te fuiste aburrido porque tu equipo perdió, pero ahí paro todo, hermano. O sea, ¿por qué tienes que ir a tirar piedra o a poner problemas, sí o no? ¿Qué necesidad? Comprendo. Sebas, listo, hermano, pues muy agradecido con tu presencia acá en mi casa, con intentar establecer un mensaje que espero que sea bien recibido por la gente, Sebas, porque como sabes estamos en un país, en una sociedad hipócrita, algunas veces conservadora, frágil, que no comprende que aquí no estamos hablando ni legitimando pues todo el daño que el narcotráfico y la cultura de la cual tu papá fue, podríamos decir que precursor, no sé si fundador, pero sí máximo jefe, pues causó, sino que lo que estamos tratando de hacer es precisamente como concatenar un mensaje de convivencia de parte de alguien que sí que la tuvo dura en términos de violencia y de tener una vida muy difícil, perseguido, fugitivo, víctima. Entonces, Sebas, te agradezco mucho y espero que la gente haya entendido esta charla desde ese punto de vista. Hermano, qué bueno entonces poder contar con vos para este propósito nuestro de pacificación en las barras del país. Yo te quiero contar que hay un grupo que se llama Barras Colombianas por la Convivencia y somos casi todas las barras excepto algunas, sus líderes conversando, cooperando, ayudando mediante acuerdos logísticos de salvar vidas. Entonces, hermano, te agradezco mucho y pues bueno, no sé si algunas palabras más para los barristas de hoy respecto a la necesidad de salvar nuestra vida y de alejarnos de la cárcel y del cementerio. Así es, hermano, no, mi invitación es a la paz, a revisar nuestra historia. Yo justamente creo que es a través del ejemplo, hermano, que la paz se construye, no es hablando, no es desde la teoría, es haciéndola, dándonos las manos, es pidiendo perdón cuando hay que pedir perdón, es diciendo lo siento cuando hay que decir lo siento. Aunque tú no hayas cometido el pecado, aunque tú no hayas cometido el delito, aunque lo haya hecho un amigo, hermano, perdón, no estuvo bien. No quiere decir que tú tienes que ser responsable del acto material para ir a disculparte, porque también desde ahí construyes paz. ¿Me entiendes? Cuando te haces corresponsable de las acciones del otro, que es un poco lo que yo hice con mi papá. Me hice cargo de sus acciones para salir a pedirle perdón a sus víctimas, porque yo no estoy orgulloso de ese accionar de mi padre, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que yo le digo a la gente,
podemos construir un futuro lleno de paz y de tranquilidad. Claro que sí. Tengo 150 familias víctimas de la violencia más atroz, del dolor más grande, hermano, que todos abrazamos la paz y la reconciliación. Y no, eso no implica que nos tenemos que ir de fiesta, no, pero con que haya un respeto y con que entender que el pedido del perdón y de la reconciliación no es un pedido del olvido, porque la memoria es importante tenerla, y hay que entender que es el perdón también. El perdón, en realidad, es evitar que se perpetúe dentro de ti mismo el dolor que te ha causado el victimario. Porque si no lo perdonas, ahí es cuando te enfermas de violencia, de rencor, de resentimiento, y ahí es cuando la escalada de la violencia crece como una bola de nieve, hermano. Bien, bien, Sebas. No, te agradezco nuevamente, hermano, por tus palabras, por lo que has hecho de tu vida, por intentar cambiar la historia de un legado que pudo haber sido para vos letal, pero lo cambiaste para tratar de, mediante la conciencia, la memoria, el mea culpa, el reconocimiento de lo que necesita esta humanidad, pues tener tu vida actualmente dispuesta para ello. Entonces te agradezco, hermano. Me gusta mucho saber que sos de Nacional y que siempre lo fuiste, que haces parte pues de esta familia en la que estamos incluidos todos. Así es, hermano. Y bueno, Sebas, nos veremos. Seguro que la próxima va a ser para intentar seguir ayudando a que la historia del barrismo colombiano cambie, para convivir y respetarnos y vivir el fútbol en paz. Y más que intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a ver que sí se puede, que se puede concretar, hermano, porque no hagamos intentos, vamos a hacerlo y vamos a darnos la mano, a hacer la paz, a hacer el ejemplo, que este es fútbol, es una fiesta maravillosa y muy bonita, que no tenemos que mancharla de violencia ni de sangre, hermano, es para celebrar, para vivir, para hacernos sentir una familia. Cuando estamos en el fútbol, cuando hay uno de nuestros equipos jugando, todos se nos olvidan nuestras diferencias y somos el mismo equipo. ¿O qué pasa cuando juega la selección Colombia, hermano? ¿Qué pasa con las barras ahí? ¿Qué pasa con todo? Entonces, si en determinados momentos sí podemos ser todos un gran equipo, ¿por qué no podemos seguir siéndolo cuando hay enfrentamientos de nuestros equipos más pequeños? Que así sea, Sebas. Muchas gracias de nuevo, hermano. Hermano, placer. Hey, espero que les haya gustado a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, suerte.